Buenas tardes, el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí ocupando este tiempo y este espacio en el programa ¿Cuál Camino? Extravaganza Comunicaciones. Somos una gran familia. Mi nombre, Pastor Fernando Andrade Romero, trabajando actualmente en la Iglesia Bíblica Bautista Monte Sinaí, en la colonia Santa María, Xonacatepec. Estamos ubicados en la calle Aguasanta, esquina con el Cristo. Nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana para tener escuela dominical y posteriormente tenemos un culto de predicación a las 11:30 de la mañana. Todos están invitados, serán bienvenidos. Y hoy, en esta ocasión, me acompaña mi hermano Alfonso Mateos. Él es un hermano miembro activo en nuestra congregación y un varón de apoyo. Así que él tendrá a su cargo la exposición de la palabra. Confiamos y esperamos que será de gran bendición para cada uno de ustedes que nos escucha o que nos ve. Que Dios les bendiga. Les presento a mi hermano Alfonso Mateos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo que nos dan la oportunidad de dedicar a ustedes. Ayer le he preguntado a mi pastor qué tema será el idóneo para compartir y me dijo que tema libre, y ya posteriormente me indicó que hablara sobre el juicio del Señor Jesucristo, o los juicios, es lo que vamos a ver. En el aspecto humano, cómo se llevó a cabo este acontecimiento histórico, y en el aspecto espiritual, por qué se tuvo que complementar de esta manera. Y ojalá y sea de provecho y de bendición y de ilustración para todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos en esta transmisión. Bueno, hay 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De estos 4, 2 fueron discípulos directos del Señor, Mateo y Juan, o sea, de los que podríamos denominar como apóstoles. Y Marcos fue discípulo de Pedro, a quien llegó a considerar como hijo, y Lucas fue amigo entrañable de San Pablo, compañero en los viajes misioneros y en cierta manera discípulo también de él. Y los 4 dan diferente enfoque en el tema central, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia, que es Jesucristo. Jesucristo fue profetizado desde el Antiguo Testamento, fue profetizado su nacimiento, su vida, su obra, su ministerio, que empezó a ejercer a los 30 años, duró 3 años y medio aproximadamente, su muerte, su sepultura y su resurrección. Los evangelistas dan algunos detalles más, otros unos detalles menos, pero todos ilustran pormenorizadamente este acontecimiento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Bueno, ahora, hecho este preámbulo, yo quisiera comentar con ustedes que en la época del Señor, el pueblo judío, Judea, era una provincia romana, era un pueblo que había conquistado la Roma imperial y que estaban sojuzgados por el poderío del imperio más poderoso que ha existido en toda la humanidad y más longevo, 1500 años. Los romanos tienen 3 atributos que los singularizan en la historia como imperio. En primer lugar, su poderío militar, su estrategia militar, su capacidad militar, su orden en cuanto a las cuestiones de la milicia y sus poderosas legiones. En el tema del derecho, Roma es la cuna del derecho actual, preponderantemente en Occidente, pero también ya en el Oriente. O sea que la cuna del derecho universal es Roma, el derecho romano. Para que nos demos una idea de qué capacidad tenía este pueblo, ¿sí? Y también Roma fue un pueblo con una gran visión de Estado, fueron políticos innatos, capaces. Entonces, cuando los romanos iban conquistando las provincias, iban sojuzgando a los pueblos, iban haciendo concertaciones, que es una palabra que
manejamos en la actualidad. Iban negociando con los pueblos conquistados, claro, con el respaldo del poderío militar que tenían de las legiones, pero iban conquistando porque Roma no se podía dar abasto para poder establecer legiones en todos los pueblos que iban conquistando de todo el mundo conocido de esa época. ¿Y qué pasó con el pueblo judío? Bueno, el pueblo judío estaba dominado por una clase sacerdotal, que era una secta constituida fundamentalmente por los fariseos y por los saduceos, que eran propiamente los sacerdotes de mayor raigambre, de mayor influencia dentro del Sanedrín, que era el concilio de los sacerdotes de la época. Había otras sectas, los herodianos, los macabeos, que fueron los insurgentes, los que llevaron a cabo la insurrección, la guerrilla que pretendieron llevar a cabo contra Roma y que pues, fue aplastada, ¿no?, por el imperio de la época. Bueno, entonces los romanos tenían el interés de que todas las provincias les tributaran, les pagaran impuestos, pero también tenían interés en que los pueblos conquistados estuvieran apaciguados, sometidos. ¿Por quiénes? Por los propios jerarcas de los pueblos que iban ellos conquistando. En este caso, los fariseos tenían el poder religioso, que les daba un poder político y también un poder temporal, obviamente, y una gran influencia sobre el pueblo, ¿sí?, mediante la escrupulosidad que llevaban a cabo en todos sus ritos, tradiciones y costumbres religiosas, que las llevaban a un grado de exageración, al grado tal que el Señor Jesucristo les llamó reiteradamente hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. En fin, en la época del Señor había gobernadores y cónsules que nombraba el Senado o el emperador en turno. Cuando el Señor Jesucristo lo llevan ante el poder imperial de Roma, lo llevan ante el representante del César. ¿Y quién era? Era Poncio Pilato, que representaba el poder romano, ¿sí? Y primeramente lo juzgaron o simularon un juicio los judíos. En el aspecto humano, el Señor Jesucristo se le incoaron, se le instruyeron, o sea, se le siguieron dos procesos penales, uno dentro del derecho hebraico judío y otro dentro del derecho romano. Y en ambos juicios se violaron las garantías de seguridad jurídica más elementales que en cualquier época de la historia debería tener todo ser humano. Se violaron flagrantemente todas sus garantías. Vamos a ver sucintamente por qué, y luego vamos a ver en el terreno espiritual por qué tuvo que ser así. Bueno, he querido hacer hincapié en el Evangelio de Juan, ¿sí? Recordarán ustedes cuando el Señor fue arrestado debido a la traición de Judas, que lo vendió ante el Sanedrín por 30 piezas de plata. Entonces, si ustedes, los que tengan alguna Biblia a la mano, quisieran seguir, vamos a ver en el Evangelio de San Juan, el capítulo 18, dice el subtítulo Arresto de Jesús, como un preámbulo. Dice el capítulo 18, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, los saduceos, y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Bueno, nos brincamos al verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro, el que desenvainó su espada y le cortó la oreja,
a uno de los siervos de los sacerdotes, que se llamaba Malco. Le pregunta al Señor: ¿la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? En el Evangelio de Lucas y en el de Mateo y de Marcos, el Señor dice: el que a espada atenta, a espada muere. El Señor sabía lo que iba a suceder, sí. Ya había orado toda la noche en el monte de Getsemaní, había encomendadose al Padre, le había fortalecido el Padre. En su naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo sintió los estertores de la muerte y la angustia a un grado tal que sudó sangre, sí, porque se le reventaron unas venas capilares que tenemos en la corteza cerebral. Cuando un ser humano está sujeto a una presión de tal magnitud, se manifiesta el organismo de esta manera. Pero bueno, resulta de que lo arrestan de noche, lo cual es una violación flagrante al derecho procesal judío. Los juicios en Judea antigua, en esta época, debían de llevarse a cabo de día y en la plaza pública. En Atenas era el Areópago, en Jerusalén era el templo de Jerusalén, en el atrio, era la plaza pública, debía ser de día. Lo arrestan de noche como si fuera un ladrón, el peor de los delincuentes, con armas, con una compañía de soldados, ¿sí? Y de noche lo llevan primeramente ante Anás. ¿Quién fue Anás? Esta referencia solamente la hace San Juan. Dice en el verso 12 del capítulo 18 que estamos tratando: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás, esto es muy importante, el que había dado el consejo a los judíos, el consejo de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Primeramente lo llevan a Anás, que era el que mandaba realmente, de hecho, en el Sanedrín. Y Caifás era el sumo sacerdote en turno, pero era yerno de Anás. Entonces vemos posteriormente en los siguientes versículos cómo Anás interroga a Jesús y le pregunta sobre su doctrina, sobre sus discípulos, y pues no nota nada extraordinario y lo remite a quien debían de haberlo puesto a disposición en primera instancia, que es al sumo sacerdote en turno, que es Caifás. Bueno, pero aquí vemos algo importante, ¿sí? Que Caifás, inspirado por el diablo, hace creer al pueblo judío, al cual traicionaba, al cual sojuzgaba, al cual oprimía, para mantener esta casta sacerdotal, sus privilegios de clase dominante. Oprimían a su propio pueblo, al cual lo tenían sojuzgado a través de la religión, y a Roma lo único que le interesaba eran los impuestos, los tributos. Y el control político del pueblo lo ejercía el Sanedrín a través de los fariseos y los saduceos, que eran siervos de Roma, lacayos de Roma. Entonces, ¿qué pasa? Que Caifás tiene una brillante idea de hacerle creer al pueblo que era mejor que muriera un hombre y no todo el pueblo. ¿Por qué? Satanás introdujo en la mente y en el corazón de Caifás esta idea de matar al Señor. Y lo intentaron en varias ocasiones en el ejercicio de su ministerio. ¿Por qué? ¿Porque realmente convenía al pueblo que muriera? No, convenía a ellos, porque atentaba contra sus privilegios, contra sus intereses de clase dominante. El Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús, atentaban contra esta opresión que ejercían sobre su propio pueblo los sacerdotes judíos. Pero el Señor tenía que morir para que se cumpliesen las Escrituras. Tenía que morir porque era el único sacrificio perfecto, agradable al Padre, que nos podía dar la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Y a través de este sacrificio, el Señor, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, nos abrió las puertas de la vida eterna. Amén. Pero veamos qué otras atrocidades siguieron cometiendo estos sacerdotes, fariseos y saduceos. Cuando lo remiten a Anás,
cuando Anás lo remite a su yerno Caifás, y es interesante ver los puntos de vista de los 4 evangelistas, pero tratan ellos de incriminar al Señor Jesucristo para justificar que fuera reo de muerte, y se valen de testigos falsos, lo cual es muy común hasta en la actualidad. Pero los testigos no concuerdan en sus dichos, se contradicen entre sí, entonces no hay una prueba contundente que pueda incriminar al Señor como delincuente o como haber cometido algún delito. Entonces, aquí hay algo importante. Cuando confronta Caifás al Señor Jesucristo directamente, ¿sí? le dice a Caifás, le pregunta: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Y el Señor le contesta: tú lo has dicho. Y desde hoy verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de su Padre, y que los ángeles le servirán y lo vendrán venir en su gloria. Ya el Señor está hablando de su segunda venida. Y Caifás encuentra la prueba indubitable para sentenciar a muerte al Señor. Y dice: ¿qué otra prueba necesitamos? ¿Dónde estamos testigos? Ha cometido el delito más grave que sanciona el derecho penal judío. Se ha hecho Dios. Es blasfemia. Y la sanción de este delito es la muerte. En ese momento pudieron haber ejecutado al Señor, que era judío y que estaba sometido, obviamente, por nacionalidad a las leyes judías. Lo pudieron haber matado, sí, por lapidación, por apedreamiento. Lo pudieron haber matado al Señor, pero no querían que el Señor muriera de una manera cualquiera. Querían que el Señor muriera crucificado. Querían hacer valer ante el pueblo esa jerarquía, ese dominio que verdaderamente ejercían. Bueno, y lo llevan ante Poncio Pilato, y viene un juego de poder, ¿sí? Lo llevan ante Pilato, y Pilato dice: ¿por qué me lo traen a mí? Incluso lo llevan al enlosado, al patio, al atrio, al pretorio se llama, porque eran tan hipócritas los fariseos que no querían, venía la Pascua y no querían contaminarse entrando al aposento del gobernador romano, pero no miraban la atrocidad que estaban cometiendo, el crimen más cruento que ha registrado la historia de la humanidad. Pero gracias a este holocausto divino tenemos ahora salvación muchos, y muchos somos hijos de Dios, y muchos hemos nacido de nuevo, de manera que la salvación se la debemos a nuestro Redentor Jesucristo. Y empieza un jaloneo entre el poder romano y el poder judío. Y Poncio Pilato dice: no encuentro delito en este hombre, y de repente escucha que es Galileo, llévenlo, es jurisdicción de Herodes Agripa, el hijo de Herodes el Grande, que se dividió su reino en un tetrarcado. ¿Y qué pasa? Que al final Roma cede y crucifican al Señor. ¿Por qué? Después de todo este jaloneo político, ¿qué tuvo que pasar? Que se cumplieron las Escrituras. Pero gracias al sacrificio de Cristo, ahora tenemos nosotros, los que hemos creído en Él, perdón de pecados, y Él nos abrió las puertas de la vida eterna. El velo se rasgó del templo, tenemos acceso al trono de la gracia directamente, tenemos acceso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ojalá y tengamos otro espacio, porque es mucho lo que hay que compartir, pero ojalá y en su corazón haya quedado grabado el sacrificio de nuestro Redentor. Dios los bendiga. Amén.